En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 17 de octubre de 2024. Comienza la operación Salvar al Soldado Sánchez, que no está atravesando su mejor momento. Y para ello, los medios de desinformación afines al gobierno, los fieles del sanchismo, se están esmerando. Y ahora veremos el anuncio del Grupo Prisa sobre el documental Moncloa. Es que, de verdad, que esto... Hablamos muchas veces de la corrupción de las instituciones, de la corrupción económica, de la corrupción política y muy poco de la corrupción mediática, que es, a fin de cuentas, lo que permite que Sánchez siga estando ahí. Eso es el pilar fundamental en el que se sustenta. Luego están las ayudas sociales y otras cuestiones, pero fundamentalmente esta. Ayer, en Radio Televisión Española, que ya dicen la televisión de todos, desgraciadamente no es así, por eso tendría que estar cerrada, igual que todas las televisiones públicas, fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, flamante imputado, que ya saben que ha hecho historia, nunca antes en la historia de España un fiscal general del Estado había sido imputado, y decía que no, que el que va, que ni imputado ni investigado, que estamos todos locos. ¿Imputado o hay una investigación? No estoy ni investigado ni estoy imputado. Lo que dice el auto, lo que viene a decir el auto, es que el Tribunal Supremo es el único competente para realizar una investigación de unos correos que podría haber filtrado el fiscal general del Estado. Bueno, ya de alguien que habla de sí mismo en tercera persona, y esto sí que es matemáticas. O sea, el 100% de los que se refiere a sí mismo en tercera persona es un trastornado mental. Esto ocurre siempre. Ya digo, no hay fallo. Usted escucha a alguien hablar de sí mismo en tercera persona, es idiota. Automáticamente. Dice que no está investigado. O sea, que todos estamos locos. O sea, estos utilizan la técnica de la exageración que era muy propio, por decirlo también, y sobre todo en la época de la propaganda nazi. Eran especialistas en inventarse historias que parecían, vamos a decir, ¿pero quién se va a creer esto? Y cuanto mayor era la locura, más credibilidad tenía. Esto lo explica muy bien Gustave Le Bon, y cómo la psicología de las masas funciona frente a algo que es tan escandalosamente falso como se da la paradoja de que más gente cree en ello. Porque dicen, hombre, ¿cómo se va a inventar esto? Pues sí, que dice que él no está investigado. Pero no contento con eso, mandaba un mensaje. Amenazaba a la oposición diciendo que si él quisiera, por supuesto que tiene información sensible que podría revelar. Persecución, bueno, creo que la responsabilidad del cargo debe soportar esas persecuciones. Y a lo mejor me extiendo un poco, pero quiero decir la razón. Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra. Pues eso, que él tiene información de sobra para poder hacer daño. Viene a amenazar a la oposición. Claro, Álvaro García Ortiz, no sé si ustedes son muy dados a ver películas sobre la mafia. Es el típico tonto, el típico que utiliza el mafioso, el jefe, el líder, para llevar a cabo, pues bueno, algún tipo de acto que necesitan en un momento determinado, sabiendo que el que lo va a cometer va a caer, pero les hace el trabajo sucio. Claro, Álvaro García Ortiz tiene todas las papeletas de ser ese hombre. Oye, tú pon a que este dice que va a hacer todo lo que nosotros digamos, y como es medio bobo, pues ya caerá él. Y diremos, ay, uy, Álvaro, ¿cómo has hecho tú esto? Pues esto es en lo que estamos. Porque, insisto, no estamos hablando de un partido político, no. Actúan como la mafia, exactamente igual. Amenazando, utilizando todas las instituciones que tienen a su servicio y, desde luego, atacando a todas aquellas personas que en un momento determinado interesan. ¿Saltándose la legalidad? Por supuesto. Una de esas personas, ya saben que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, que es la razón por la que han... Bueno, claro,
Esto dirá el que no, pero sí, han imputado al fiscal general del Estado, por primera vez en la historia. Y claro, Isabel Díaz Ayuso ya saben que, bueno, empezaron con el hermano y luego estuvieron con su familia, que es el padre, y ahora le tocó el novio. Claro, algunos dirían, bueno, pero del mismo modo que estamos hablando, la mujer del presidente del gobierno, pues también se supone que si es el novio tendría que tener responsabilidad política. Hombre, sí, si el novio hubiese utilizado la relación con Isabel Díaz Ayuso para hacer negocios y para hacer business oscuros. Pero es que no es el caso. No es el caso. De hecho, recuerden que a este hombre lo van a condenar. Y ya veremos, porque con todo esto, pues a lo mejor dice, oiga, que yo no he podido defenderme como es debido, por no haber pagado los impuestos correspondientes. Pero no por utilizar, que es de lo que se trata con Begoña Gómez, un tráfico de influencias. Y otras cuestiones, no es el único delito. Ya saben, apropiarse el software y todas estas cosas. Bueno, pues Ayuso, que es una de las personas más afectadas de todo este entramado, aunque sea a través del novio, evidentemente esto es para hacerle daño a ella, hoy estaba completamente desatada en la Asamblea de Madrid. La escuchamos. Ayer, el señor Sánchez, el señor uno de todas las tramas de corrupción que están asolando a España, se atrevió desde el Consejo, desde el Congreso de los Diputados, a difamarme nuevamente. Así que aquí le pienso responder, porque si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z, no vamos a empezar por Ábalos y vamos a acabar por Zapatero. Vamos a hablar de la B, de Berni, de Barrabés y de Begoña, imputada, la mujer del presidente del gobierno, imputada y que está en todas las salsas. Otra que va para adelante. Y ya el último, el fiscal general del Estado, puesto ahí porque no tiene ni punto honor ni ningún tipo de prestigio. Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario. Sin embargo, la señora Gómez utilizó la Moncloa sin tener ningún tipo de preparación, ni laboral, ni siquiera académica, para hacer lo que está haciendo desde la mesa del presidente del gobierno. Y ahora el caradura del fiscal general utilizando la televisión pública para seguir difamando. Esto es un insulto a los españoles y que se sepa, el ciudadano español está indefenso ante este gobierno que utiliza prácticas mafiosas. Y usted, que es funcionario, debería condenarlo. Pero claro, le queda menos para volver a Hacienda que para seguir en ese puesto. Es un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno que cuida los derechos de los ciudadanos, y por eso Pedro Sánchez también va para adelante. Bueno, de momento Sánchez para adelante no, que tiene todas las papeletas, sí. Claro, los ciudadanos, si no fuese por la justicia, si no fuese por eso, desde luego que estaría indefenso frente a este gobierno. Todas las tropelías que han ido cometiendo a lo largo del tiempo, uno puede defenderse frente a ellas gracias a que la justicia, de momento, sigue gozando, no vamos a decir de una independencia plena, porque no es cierto, pero de cierta independencia. Es lo único que nos diferencia de otro tipo de regímenes, en los que la justicia es un brazo más del poder político, que es lo que, entre otras cosas, ha convertido el señor Sánchez la Fiscalía General del Estado. Claro, ante esta situación de un Sánchez rodeado por la corrupción, en la que ya poco a poco van cayendo su mano derecha, también hay que recordar Francina Armengol, que es la tercera autoridad del Estado, numerosos ministerios, etcétera, etcétera. Esto va lento, pero va. Y poco a poco van cayendo, como ese dominó, que van cayendo las fichas progresivamente. El gobierno sabe que está en una situación muy delicada. Por un lado, la parte, digamos, mediática de la opinión pública, que es la que gobierna el mundo cuando hablamos de formas de gobierno democráticas, y por otro lado la política, que también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, esta semana nos ha hablado apenas de otras 2 derrotas, 2 más, en el Congreso, reprobando al ministro Óscar Puente, porque esto de Renfe pues ya saben que va como va, con los votos a favor del PNV y de Junts. Porque es que con que uno de ellos deje de estar al lado de Sánchez, se acabó. Entonces, esta situación tan delicada en la que se encuentra el presidente del gobierno, han salido sus rameras para defenderlo, para posicionarse, para escudar a este soldado que está batallando contra la ultra mega turbo derecha. Y hoy conocemos que el grupo Prisa anunciaba que ese documental, no sé si ustedes se acuerdan, dijeron, están haciendo un documental sobre Sánchez.
Dices, pero bueno, ¿quién es tan hortera de encargar que se haga un documental sobre sí mismo y tal? Bueno, pues Sánchez, claro. Y ese documental se acabó, pero nadie lo quería. Pues hoy anunciaba el diario El País, que ya saben que últimamente yo estoy leyendo mucho el diario El País, porque es que es muy interesante para ver por dónde van los tiros, y anunciaban que iban a estrenar el primer episodio de ese gran documental este domingo. Esta es una parte del nauseabundo tráiler. De otra cosa se duerme poco y no tiene uno tiempo de una porque llega la siguiente. Vamos para allá. El trabajo aquí es todo el tiempo. Es un oficio de 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero es que esa es la parte bonita de esto. El que tenemos que saber lo que vale cada día. Y cada día que estamos aquí vale un mundo. Desde luego, 24/7, a ver con quién puedo reunirme, a ver dónde lo puedo sacar. Porque claro, la cuestión del felipismo, está Felipe González, la corrupción iba dándose conforme iba pues, en fin, progresando su mandato. Estos no, ¿eh? Porque no olviden que todo de lo que estamos hablando, de la megatrama relacionado con Koldo, las mascarillas e ir a Europa, es del año 2020. Ríese usted cuando empecemos con los fondos europeos, que claro, está siendo estos últimos años, 2. Ahí vamos a alucinar. 2020 es que no llevaban un rato en el poder y ya enseguida, venga, yo catedrática, el hermano, bueno, pues yo esto, pues me voy a Portugal, ahora aquí no declaro. Ahora también que el padre de Sánchez de repente de movimientos que son inexplicables de unas cantidades de dinero que nunca había gozado. Luego todos estos que si las mascarillas, si me las compras tú, no sé cuántas comunidades autónomas implicadas, no sé cuántos ministerios. Son una banda. Pero en muy, muy poco tiempo. ¿Y esto se intenta tapar con qué? Pues vamos a acercar al pueblo para que vean la parte humana del presidente del gobierno. Y que así digan, ¿cómo va a saber Sánchez lo que hacía su mujer, su hermano y toda la banda que tenía a su alrededor? Y claro, hablamos del Grupo Prisa. Que el Grupo Prisa es de estos casos que no tiene explicación, salvo que hablemos de corrupción mediática. Hay que tener en cuenta que el Grupo Prisa estaba al borde de la quiebra, hasta que apareció una señora. ¿Quién era? Soraya Sáenz de Santamaría, la mano derecha de Mariano Rajoy. Dijo, no te preocupes, yo hago que esta empresa no quiebre y pueda continuar. Entonces, ayuda al rescate. A cambio, eso sí, de oye, conmigo no te metas. Y es cierto que olvidamos pronto, pero el diario El País criticaba a Rajoy, criticaba a muchos ministros, sacaba informaciones que presumiblemente, era información que filtraba el propio Montoro sobre los enemigos que tenía en el pasado. Pero Montoro, como era un mediocre, miserable, y bueno, pues estaba a la sombra de claro, Rodrigo Rato, que será lo que ustedes quieran, pero una mente brillante. Pues claro, este hombre quería, digamos, acabar con todos esos y se dedicaba a filtrar información. Pero de Soraya jamás se publicaba nada. Nunca se le criticaba. Era el acuerdo con el que llegó con Cebrián en su momento para rescatar al Grupo Prisa. Un grupo que ha perdido, desde que cotiza en bolsa, y esto es, literal, el 99,91% de su valor. La acción del Grupo Prisa esta misma noche es de 0,34 céntimos. Llegó a tener una deuda de más de 5.000 millones de euros. Ahora tiene una deuda de 800 millones de euros. Y claro, algunos dicen, por eso lo hacen. Lo hacen porque la publicidad institucional. No. Lo de la publicidad institucional, esto es como cuando al necio le señalan la luna, se queda mirando el dedo. El dedo es la publicidad institucional. Lo gordo, de lo que vive el Grupo Prisa, es de la pasta que le infla tanto el Banco Santander como Telefónica. Del mismo modo que todos estos medios de comunicación que dices, pero vamos a ver, que ¿cómo pueden continuar? Después de tantos años perdiendo, no estamos hablando de 30.000, 50.000, 200.000 euros, no. Cientos de millones de euros. Porque las grandes empresas, que es otro de los dramas de nuestro país, las élites empresariales, especialmente las que están en el IBEX 35, no todas, evidentemente, pero sí muchas de ellas, se dedican a compaderar con el poder político.
Y se dedican, entre otras cosas, a rescatar este tipo de grupos mediáticos. ¿Con qué propósito? No con que a ver si al país le dan 30 millones de euros, 20 o 15 de publicidad institucional, pues sí que eso no hacen nada. Sino para que luego el Santander diga, oye, yo te ayudo al grupo mediático que tanto te favorece, pero luego tú me vas a favorecer a mí a través del BOE. Esa es la gran corruptela. Esa es la corrupción que vivimos en España. Y que, por supuesto, están dispuestos a hacer lo que sea para que Sánchez no caiga. Porque su supervivencia no es que el Ministerio de Transportes o de Turismo les pongan ahí 4 duros para hacer publicidad. No. Es que las grandes empresas pierdan ese compadreo que ya tienen establecido. Y eso es lo gordo. Y sobre todo en el caso de Prisa, 2. El Banco Santander y Telefónica, principalmente. Esto ya se lo encargamos a Rubén Arranz, para que haga lo que no te han contado un día del Grupo Prisa, que es alucinante. Pues ahí están, todos dispuestos a mancharse las manos para salvar al soldado Sánchez. ¡Comenzamos! Ya saben que como cada jueves tenemos el privilegio de contar con Gabriel Albiac, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Gabriel? Aquí el único privilegio es contar con nuestros espectadores, que es lo único que vale la pena, Jano. Eso es verdad. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de es que esta Españita no deja de sorprendernos, que te gustaría vivir en un país aburrido, estilo Finlandia? Sí, tranquilo. Pues mira, esta semana no. ¿Sabes, Jano? A mí ya al final lo que realmente más me ofende... Bueno, tú conoces el refrán americano, un tanto vulgar, pero muy, muy común de... Bueno, mire, vale que me esté usted meando encima, pero no me diga que es que está lloviendo. Lo que sucede al ciudadano medio de este país, que simplemente abra los ojos a lo que está pasando, es que es ya abiertamente intolerable hasta qué punto el Estado, hasta qué punto el poder y en particular el Ejecutivo nos toma por imbéciles y nos trata por imbéciles. Yo estoy verdaderamente, no sé si muerto de la risa o de la ira directa ante el espectáculo al que se nos está sometiendo con el comportamiento del fiscal general del Estado. En primer lugar, conviene que el personal tenga clara la importancia del fiscal general del Estado. A veces se piensa el fiscal es el personaje que lleva la acusación. No, perdón usted. El estatuto de la Fiscalía es que la función de la Fiscalía es la defensa de los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, ¿qué nos encontramos en estos momentos en ese lugar, en esa función de la defensa de los ciudadanos? Bueno, pues con algo que el presidente del gobierno tuvo la desvergüenza de definir diciendo que ¿quién manda en la Fiscalía? Pues eso. Lo que ha pasado en estos días es una cosa alucinante, no ya por el contenido, sino por el cinismo de negar la realidad. Vamos a ver, hace un par de días comparece un señor ministro, el ministro de la Presidencia, el señor Bolaños, diciendo que, vamos a ver, que cómo es posible que nadie pretenda procesar a un fiscal general por, dice literalmente, sencillamente haber dicho la verdad. Bueno, vamos a ver. Señor Bolaños, ya sabemos todos que su formación jurídica deja mucho que desear, pero vamos a tratar de entender de qué hablamos. El procedimiento en el cual se halla incurso el fiscal general del Estado no es por decir verdad ni por decir mentira, que efectivamente en sí mismos atañen a cuestiones de orden moral. Está muy feo engañar a la gente, pero que en sí mismo no es un delito, atañen a algo que es un delito y que es un delito gravísimo en un funcionario del nivel del fiscal general del Estado. Ese delito es la filtración de información confidencial. Y de información confidencial referente a un procedimiento en el cual se halla en curso un ciudadano. Eso no es solo que lo prohíba la ley, es que está tipificado en la ley que de haberse producido puede producir la inhabilitación del responsable de ese acto. Por lo tanto, primer punto, señor Bolaños, aquí nos está hablando de que lo que haya dicho el señor fiscal general, el señor García Ortiz, sea verdadero o sea falso,
Lo que está en juego es si este señor ha hecho o no público un procedimiento secreto. Y él mismo ha reconocido notoriamente, sin ni siquiera tratar de disimularlo, que sí, que lo ha hecho y que efectivamente ha dado orden fue él quien dio la orden a la Fiscalía de Madrid de mandar a la prensa ese expediente, que era un expediente todavía secreto. Violación, por lo tanto, y delito tipificado en el Código. Pero en segundo lugar, ayer el señor fiscal general, él mismo, acude a los medios de comunicación y dice algo tan asombroso como: yo no he sido ni imputado ni investigado. Naturalmente, la segunda parte, la primera parte, lo de imputado, sencillamente es un pleonasmo. Es una tautología como una casa. Ni usted puede haber sido imputado, ni nadie en este país puede en estos momentos haber sido imputado, porque eso es una imposibilidad metafísica, porque el concepto de imputación desapareció del procedimiento español hace ya unos años, cuando se juzgó que era un término demasiado agresivo, no sé por qué, pero se juzgó que era un término demasiado agresivo y se sustituyó por el de investigado. Ahora bien, segunda parte. Yo no he sido investigado. Bueno, a ver, Jano, es como si yo de pronto dijese: no, yo no soy calvo y no, yo no soy bajito. Bueno, mira, traiga usted 1 metro y mídame y mire usted a ver si realmente estos son las melenas de Jimi Hendrix que llevaba yo a los 20 años. Bueno, no hay más problema que el constatarlo. En este caso es igual de sencillo de constatar, Jano, porque el auto redactado por el señor Marchena, pero auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es un auto público. ¿Está publicado? Pues bueno, tú te vas sencillamente al último párrafo de ese auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Y qué dice a propósito del procedimiento contra el señor Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado? Pues dice: deben incoarse las oportunas diligencias de investigación con el fin de confirmar o descartar los indicios suficientes de criminalidad anteriormente analizados, así como el grado de participación indiciaria de los querellados en los mismos. Es decir, es la definición exacta de en qué consiste lo que antes se llamaba estar imputado y ahora se llama estar investigado. Pero eso debe ser, querido Jano, que tú y yo somos imbéciles, porque el señor fiscal general del Estado se permite tranquilamente decir en un medio de difusión pública que es mentira que él esté investigado y no pasa nada. Es sencillamente añadir al presunto delito el desprecio absoluto hacia los ciudadanos ante los cuales hay que responder. Y, en segundo lugar, tomar por perfectamente idiotas a todos. Mire usted, señor fiscal general, ese documento es un documento público y del mismo modo que yo lo he descargado, lo puede descargar cualquier ciudadano. Usted no puede decirle al personal que la Luna es un artefacto cuadrado que está a 250 metros de su mesa, porque eso se puede constatar empíricamente. Y usted no puede decir que usted no está investigado, porque basta ir al documento de la Sala Segunda del Supremo para constatar que efectivamente usted, señor García Ortiz, es el primer fiscal general del Estado sometido a imputación que ha existido en este país, y eso no he tenido la posibilidad de comprobarlo, pero me temo que uno de los rarísimos casos en toda la Unión Europea en los que eso se haya producido, y con seguridad el único en el que no ha producido una dimisión automática, que ni siquiera debería ser una dimisión, sino una destitución automática de ese que, según él mismo dice, es el que manda sobre la Fiscalía. Sí, totalmente, Gabriel, pero yo creo que juegan con eso, saben que no todos van a descargar lo que tú acabas de leer, al menos ese último párrafo, y también la campaña mediática, por un lado, ayer en Radio Televisión Española, pero es que hoy conocemos que el grupo Prisa, con el diario El País, va a publicar el documental este de Sánchez. ¿Te acuerdas que hicieron uno de Sánchez?
Pues que no lo quería nadie, o sea, no lo compró nadie. Me parece fantástico que lo emitan, porque efectivamente alguien se tendrá que arruinar con eso. Y realmente, vamos, yo no tengo grandes simpatías hacia las plataformas estas que emiten seriales, pero vamos, entre que se arruine Netflix y se arruine Prisa, que ha acabado convirtiéndose en la hoja parroquial que nos toma permanentemente el pelo a todos, pues mira, que se arruine Prisa. Que lo del grupo Prisa es fascinante, porque Es tú fascinante. lo ves y dices, pero si están quebrados, me refiero. O sea, ahí también hay un síntoma de la corrupción en España. Llevan que más es... de 15 años quebrados. Claro, o sea, no es una novedad. Lo que pasa es que cada vez están más quebrados. Y vamos a ver, a mí El País nunca me ha gustado como periódico, pero incluso los que estábamos en abierta polémica con él, sabíamos que hace 20, 25 años El País era un periódico perfectamente presentable y perfectamente homologable con cualquier periódico del área socialdemócrata en Europa. En estos momentos El País es una hoja parroquial absolutamente infumable. Sus informaciones son completamente sectarias y encima han cometido la torpeza que yo creo que no hubieran cometido jamás en el tiempo en que vivía Miguel Barroso, de destituir a todas las firmas de envergadura que tenían. Se han cargado el único patrimonio que tenían. Firmas como Fernando Savater, como, pues el propio Juan Luis Cebrián, que a mí no es que sea un personaje que me parezca particularmente simpático, pero para el lector del País era un pilar del periódico. Félix de Azúa, se han cargado a Félix de Azúa, pero se han vuelto locos. Sí, bueno, han ligado su futuro al sanchismo, porque a fin de cuentas es pagar los favores que les deben para poder mantenerse, porque es inexplicable. Tú ves la hoja de resultados del grupo Prisa y dices, esto como no ha cerrado ya todo. Pero es que es muy torpe, por definición, un periódico. Naturalmente que El País ha estado siempre ligado al poder. Sí, pero lo que un periódico, por muy ligado que esté al poder, sabe, es que los partidos en el poder van y vienen, mientras que los periódicos deben aspirar a circuitos más largos. Entonces, apostar exclusivamente por convertirse en el recadero de un político que se ha metido en un cenagal tan absolutamente intransitable como este en el que se ha metido Sánchez, es una torpeza absoluta. Ningún profesional serio del periodismo, por más simpatías que pueda sentir hacia el área socialdemócrata, se hubiera metido tan incondicionalmente en una situación así. Si en última instancia, vamos a ver, si tú haces las cosas con una cierta habilidad, al final quien te salva de la ejecución de deudas no es ni siquiera la socialdemocracia, es la derecha civilizada. ¿Quién salvó al país de que los bancos ejecutasen la deuda? Pues el Partido Popular. Fue durante el gobierno de Rajoy cuando se impidió que les ejecutasen la deuda. Y a la Sexta también, acuérdate, Gabriel. Exactamente, pero todo eso pasa por un principio previo, que es que tú operes efectivamente como el órgano de lo que eres, de la, digamos, izquierda moderada, como quieras llamarlo, me da exactamente igual. Pero que no te conviertas sencillamente en un propagandista directo, porque naturalmente un propagandista directo vive exclusivamente de la arbitrariedad del déspota que lo mantiene. Pero el día siguiente vamos a ver qué pasa. Pues sí, a ver qué pasa, y a ver si se empieza a depurar todo, porque en España hay mucho que limpiar, ¿eh? Hay mucho que limpiar y desgraciadamente yo creo que la capa de costra es tan gruesa, que no sé yo si lograremos llegar a ver eso mínimamente limpio. Bueno, pues nosotros lo seguiremos intentando. Mil gracias, querido Gabriel. ¿Te veo la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Fuerte abrazo. Chao. Pues ya han escuchado, como siempre, interesante todo lo que nos cuenta Gabriel Albiac y nosotros nos vamos ya a las noticias. Recibimos ya a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Aquí estamos. Hoy viene el tema cargado de política internacional, que, claro, estamos muy centrados, como es lógico. Claro, con todo lo que está pasando aquí en nuestra España, en esta España nuestra. En esta España nuestra. A veces nos olvidamos de lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Sí. Así que vamos a aprovechar para un poco informar también de política internacional, que no nos deja, también nos afecta. No, claro, de todo lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Y vamos a empezar con una importante operación llevada a cabo por Israel, que ha dado por neutralizado este jueves al líder de Hamás, Yahya Sinwar. Hablamos de una persona importante, del cerebro del ataque del 7
de octubre de 2023 que acabó con la vida de 1.200 israelíes y que provocó el inicio del conflicto en Gaza. Hablamos de un perfil de una persona que pasó 22 años de su vida en cárceles israelíes por planificar el secuestro, acabar con la vida también de 2 soldados israelíes en el año 88 y fue liberado en el 2011 como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros, una práctica habitual entre Israel y Hamas. Era uno de los objetivos más buscados por el ejército hebreo y justo cuando apenas acaba de cumplirse un año, el primer aniversario de esos ataques de Hamas, pues Israel habría conseguido acabar con el cerebro de esa operación, Jano. Bueno, pues mira, buena noticia, sin duda. Un ser despreciable menos en este mundo. Sí, desde luego, porque aparte la operación, el ataque fue terrible. Nos olvidamos muchas veces de los inicios, ¿no? de todo este conflicto, pero aquello fue una salvajada, ¿no? Y fue pues eso. Es como si en España se hubiesen llevado la vida, hicimos el cálculo una vez, casi 50.000 personas, más de 56.000 creo que eran. Una locura. Imagínate qué locura. Sí. O sea que, oye, por cierto, ¿te acuerdas que hiciste el vídeo del Mossad? El vídeo del Mossad, sí señor. Que los domingos Juan Andrés se estrena haciendo vídeos. Este domingo, ¿qué pasó? ¿Por qué te cambiamos este domingo? Este domingo la entrevista de Marcelo. Exacto, Marcelo Gullo, la hispanidad. Sí, claro, el día de la hispanidad no podíamos de momento, pasar por alto. España está por delante. Sí. Todos andará. España siempre tiene que estar por delante, arriba del todo. O sea, es el ideal máximo. Esa es la actitud. ¿no? Esa es la actitud. y lo digo por pleno convencimiento, no por quedar bien, por supuesto. Pero este domingo tenemos el de Hezbollah. Sí, señor, la historia... Sí, que estamos escuchando mucho el Líbano, estamos escuchando mucho Hezbollah, pero la historia de Hezbollah, que es muy desconocida, y siempre son temas interesantes para saber y entender mejor este mundo que nos rodea. Exacto. Historia y orígenes de Hezbollah, desde finales de los años 70, principios de los 80, hasta la actualidad. Yo creo que va a ser interesante porque así la gente descubre un poco más una de las muchas aristas que tiene los conflictos en Oriente Próximo. ¿Te imaginas que dicen, no, la verdad es que el vídeo no vale la pena, mejor no lo vean? Espero que no. Oye, ¿sabes quién me va a presentar el libro? ¿Quién? Alberto Garín. ¿En serio? ¿Y sabes por qué? A ver. Porque no le ha gustado. Entonces he pensado... porque las presentaciones siempre son un coñazo. Sí, entonces, demasiadas formalidades. Claro, ¿no? llega... O sea, claro, suele ser gente que te conoce y te dice, no, el libro es una maravilla, por esto, tal. Sí. Entonces vamos a hacer la contrapresentación. Dice, no me ha gustado. Vale. Digo, perfecto. Digo, tienes que presentármelo tú. Y así más divertido. Muy bien. Este libro es un bodrio por todo esto y yo luego defenderé humildemente como pueda. Aparte, si lo ha dicho Garín, lo habrá dicho con muy buen criterio. Tampoco, es que no haya... Alguno tendré que vender que me echan Hombre, claro. Pero que el libro está bien, ya lo verán ustedes. Pero a Garín no le ha gustado. Está en contra, o sea, no del libro en sí, sino de la tesis. El concepto como tal. ¿no? De la tesis fundamental del libro. Bueno, pues... Sí, que es básicamente... Spoiler. Que la estupidez es humana. ¿E infinita? Infinita e irremediable. Es decir, el que es estúpido, pues ya está, o sea, no puede hacer nada. Claro, es lo que no puedes combatirlo. Garín es más optimista, dice que sí. Pero yo creo que se confunde con la ignorancia. Entonces va a molar porque él va a decir que no y entonces va a ser eso. Va a ser Garín. Bueno, oye, pues va a estar interesante. Pero está bien, ¿no? Me parece bien el concepto ese de pues que siempre llegan ahí uno, que cómo mola, tal. No, que esté en contra radicalmente de la tesis. Claro. Y yo entonces pues ya me defenderé como pueda, claro. Bueno, en fin. tienes labor importante. Sí, estoy preocupadísimo. Bueno, porque don Alberto... Yo estaré ahí, Jano, si me invitas. Y si no, me da igual, me colaré ahí, te monto un scratch o hago alguna cosa pues así. Sí, algo hay que hacer. Vamos con Bruselas, cumbre en Bruselas, las cumbres europeas. Sí, que siempre se dan ahí de importantes. Sí, que nos reunimos. A ver qué hace la Unión Europea, ¿no? Aparte de nada. Bueno, los tapones de las botellas, sí. Las patatas fritas, nos han quitado las de jamón. Es verdad, sí, me acuerdo que fue antes del verano cuando lo anunciaron por no sé qué sustancias tóxicas o que dañaban la salud. ¿Será que no hay cosas que puedan dañar la salud? Pero bueno, se han reunido los principales líderes europeos de la Unión Europea para hablar precisamente de Oriente Próximo y Ucrania, que parece que la guerra está olvidada, aunque entre esos dos conflictos se ha introducido con fuerza el debate sobre inmigración, que ya saben que es uno de los principales problemas ahora mismo de nuestra era, ¿no? Llega después de la propuesta que lanzó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para reflexionar sobre fórmulas innovadoras, principalmente la fórmula que pasa por el modelo que ha adoptado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como los centros para la identificación y retención de inmigrantes ilegales en terceros países. Ayer mismo, sin ir más lejos, llegó el primer barco italiano con los primeros inmigrantes a la vecina Albania. Esto ha recibido las críticas también de España, especialmente España, porque ya saben que nosotros siempre tenemos que dar la nota para mal, y ha recibido también las críticas por parte de la oposición, de esa postura
que ha adoptado el Gobierno de España. Alberto Núñez Feijóo, que se encuentra también en Bruselas, se ha reunido con sus colegas del Partido Popular Europeo y denuncia que España no está abordando seriamente el problema de la inmigración. España se está quedando sola en la política migratoria europea, y mientras que los países y sus dirigentes están buscando puntos de acuerdo para luchar contra la política de migración irregular, Sánchez se está quedando solo en este debate. Bueno, ya que el Gobierno de España adora tanto la Unión Europea, lo hemos hablado esta misma semana, Jano, ¿qué va a hacer si no adopta esta postura que dice Europa, que la Unión Europea, que en teoría tiene que aceptarlo? Acabará. Porque Ursula al principio no le molaba, Ursula von der Leyen no le molaba lo de Giorgia Meloni, porque claro, que radical es Meloni, que cómo propone estas cosas. Pues ahora lo ha puesto como modelo. Y España dice de momento que no, ya ha salido Díaz. ¿Cómo han cambiado los gobiernos europeos por la inmigración? Yo te digo, Sánchez será Vox, será una cosa tibia y socialdemócrata al lado de lo que defenderá Sánchez si es que continúa, que esperemos que no. Pero el que venga, verás a un partido socialista defendiendo las devoluciones en caliente, las deportaciones masivas, no regularizar a ninguno, e incluso llegaremos a ver, que esto ya en Francia se está diciendo, que se pueda retirar la nacionalidad de aquellos nacidos de origen de tal. Fíjate. Ya lo verás. Fíjate, seguro. Lo verás. Sí. Todo sea por el mercado electoral democrático. Exacto. Y si no te gustan estos principios, como decía Groucho Marx, pues tengo otros y ya está, se los vendo. Qué grande era Groucho Marx, por cierto. Era un fenómeno. Vamos para terminar, Zelensky. Sí, que ha estado en esa reunión de los líderes europeos, que ha avisado de, bueno, esto ya se estaba comentando en las últimas semanas, pero es que ahora lo ha dicho de manera muy contundente, que Corea del Norte se ha unido a Rusia en la guerra contra Ucrania. Lo ha dicho el presidente ucraniano en esa reunión a la que ha asistido. Ha sido uno de los temas más comentados del conflicto, donde ha presentado un plan de estrategia que no ha sido recibido con muy buenos ojos, porque pedía permiso, entre otras cosas, para bombardear regiones rusas alejadas de la frontera con armas proporcionadas por los países occidentales. Consciente de ello, ha avisado de que lo de Corea del Norte es inminente, que hay 10.000 soldados ya desplegados en territorio ucraniano ocupado. We have information from our intelligence. That's really, I think, big problem that some officers of North Korean army is already on a temporary occupied Ukrainian territory from the side of Russian enemies. So they joined it to Russian army. Después de eso, Jano dice que si Corea del Norte entrara, estarían abocados hacia una nueva guerra mundial. Bueno. Es lo que ha dicho Zelensky. No. O sea, a ver. Vamos a mantener todos la calma. Sí, un poco, sí. Porque parece, también con lo de Oriente Próximo, con lo de Irán, el ataque de los cohetes y tal, ya la gente decía, no, tercera guerra mundial, ya va a estallar aquí. Aquí hicimos el especial con Karim, entre otros, y también estuvo Garat, ¿te acuerdas? El almirante. Sí. Y eso, cualquiera que sepa, o sea, vende mucho. Claro. Pero... A ver, él iba a Europa, tenía que ir al escaparate a vender, su plan, y como sabía que el plan de estrategia igual no tenía mucho efecto... El problema es que lo vamos a dejar tirado en cuestión ya cuando no interese, que cada vez interesa menos, es triste. Eso te iba a decir, porque una guerra siempre suplanta otra, parece, ¿no? Y como Oriente Próximo pues tiene tantas cosas, al final pues Ucrania ha quedado en un segundo, incluso tercer plano. Pero que no deja de ser preocupante. Hombre, claro que es preocupante. Y si hay Ucrania, luego no se crean que se van a quedar ahí los rusos. No, desde luego, desde luego. En fin, lo contaremos. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Bien. Una semana de ausencia. Una semana de ausencia, me habrás castigado por algo habré hecho. Esto es el karma, este tipo de cosas que se dicen ahora. ¿Qué va? O simplemente, pues, ¿cómo es eso cuando retiras? Es como lo de lo... En la nevera. Retiras los productos del mercado para generar ficticiamente una demanda, ¿no? Pero en este caso no. Eso es lo que están haciendo las galletas Oreo. Han hecho una campaña diciendo que se van y es mentira. Pero más de uno compra galletas Oreo. No vaya a ser que se terminen, entonces vas a tener la despensa de tu casa a rebosar de galletas Oreo que luego quedarán revenidas y crearán moho y hongos y este tipo de cosas que pasan. Y luego vienen las enfermedades infectocontagiosas, las plagas
y la peste bubónica. Así empezó. Qué apocalíptico has venido, Hermene. Joder, no, jamás imaginé que un anuncio de Oreo iba a desembocar en esto. Ricardo Ruiz de la Serna, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado, Jano, muchas gracias. Te estrenas con nosotros, que no había manera de cuadrar. Sí, ahí estamos. Pero yo, después de este pronóstico apocalíptico que he hecho el Hermenegildo, no sé si ha sido buena idea venir hoy, porque no te he hecho un anuncio, te he hecho un diagnóstico. Sí, no, lo ha ligado, que sí, yo también. Yo no sé, no voy a comprar galletas Oreo. Pedro Lecazna, ¿qué tal? Sí, yo me iba a limitar a decir que encantado de venir otro día. Pero claro, pues nada, levantar acta de la ignominia que no cesa jamás, parece ser. Así Sí, porque es verdad que sí. es que los espectadores, ya lo hemos dicho, que muchas veces, escándalo, pero claro, en el fondo cuando hay tantos escándalos, ya uno pues como se acostumbra a vivir en el escándalo. Es verdad que esto sí que nunca había pasado, que un fiscal general del Estado sea imputado, aunque él dice que no. Él habla de sí mismo en tercera persona, lo cual ya denota que bien de la cabeza no está, porque ¿quién habla de sí mismo en tercera persona? Los futbolistas. ¿Los futbolistas? Claro, cuando tú ves ahí ponen la alcachofa debajo, entonces dice, ¿qué tal ha jugado hoy Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo ha tenido un mal día o ha tenido un buen día o tal. O sea, los futbolistas hablan en tercera persona, sobre todo porque construyen un personaje de sí mismos, ¿no? Entonces, claro, si tú hablas de un personaje no puedes hablar en primera persona. O sea, te dices, Ricardo Ruiz de la Serna. Dices, bueno, pues vamos a que... Entonces, Ricardo habla de sí mismo y como si fuera un personaje diría, bueno, pues hoy Ricardo Ruiz de la Serna está muy contento por haber venido a este programa. Entonces dice, bueno, pero si eres tú mismo, ¿no? Bueno, pero se está refiriendo, estás creando esa imagen de hablar en tercera persona. A mí hablar en tercera persona, es decir, se lo podría perdonar si no fuera porque, hombre, siendo fiscal general del Estado, yo primero empezaría a cambiar el nombre, yo haría una recogida de firmas para que en lugar de llamarse fiscal general del Estado se llame fiscal general del Gobierno. Entonces, porque claro, una cosa son las instituciones del Estado y otra cosa es, a mí me ha sorprendido que hayan salido en tropel todos los ministros o gran parte de ellos defendiendo al fiscal general de Estado. Y no hace usted blasón de esa independencia y de que es el defensor de la legalidad y de que no hay esa dependencia tan estrecha, pues parece que que está en la nómina del gobierno. Pero fíjate, yo, por no equivocarme, porque claro, esto de jugar con las sutilezas, la nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial, que no es sospechosa de decir algo que sea parte de lo que ha hecho el Tribunal Supremo en este caso, dice: el Tribunal Supremo abre causa contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. A mí con eso me basta. O sea, yo no voy a entrar a discutir si es investigado, si es imputado, si es medio pensionista, si resulta que pasaba por allí. O sea, lo que dice con claridad la nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial es que el Tribunal Supremo abre causa contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. ¿Contra quién se abre la causa? Contra el fiscal general del Estado. ¿Por qué razón? Por un presunto delito de revelación de secretos. No por decir la verdad ni por desvelar bulos, sino por un presunto delito de revelación de secretos. Sí, de hecho, esa ha sido un poco la excusa que han estado utilizando continuamente el gobierno, diciendo, no, él lo que hizo fue incumplir la ley, porque lo están reconociendo, pero para desmentir un bulo. Entonces, claro, es que esto daría para... Dices, ¿y qué tipos de escenario entraríamos? Mira, un agente del CNI, por ejemplo, podría desvelar secretos de Estado para deshacer un bulo, desmentir un bulo y decir que efectivamente... O sea, es que... Pero fijaos que yo creo que lo más inquietante ya no es la nota de prensa, y me atrevería a decirte que ni siquiera la incoación del proceso, sino lo que ha dicho el fiscal general del Estado después. Por ejemplo, él ha dicho que dispone de información en abundancia y que no la va a revelar. Con lo cual aquí hay dos mensajes. El primero es... ¿estamos con la verdad o el yo tengo bulo? Esta información, primera, segunda, bueno, yo no la voy a revelar. Con lo cual, a veces... esto es una cosa que se hace mucho en el mundo del AMPA. La forma de amenazar a una persona es fingir que se procura su seguridad. Entonces, la persona que llega y te dice, por ejemplo, deberías tener mucho cuidado con lo que te puede suceder, en realidad lo que te está diciendo es, deberías tener mucho cuidado con lo que yo soy capaz de hacerte. Pero como es muy agresivo y puede resultar muy explícito, resulta mucho más inquietante de esta manera. Por ejemplo, el negocio de la mal llamada protección, que en realidad es una forma de extorsión, se hace así.
Es decir, llega un señor a tu tienda y entonces te dice, tiene usted una tienda muy bonita. Sería una desgracia que su tienda ardiese hasta los cimientos. Lo que te está diciendo es, si usted no me paga, yo le voy a prender fuego a esto y voy a venir con mis amigos y le voy a arrasar el local. Pero te lo dicen de otra manera. Creo que esto, de todas maneras, por tratar de dar una nota de esperanza, creo que la sociedad española no ha perdido su capacidad de escándalo. La que ha perdido su capacidad de escándalo es el gobierno del Partido Socialista. Pero la sociedad española, en esto, sí está manteniendo una, digamos, es verdad que no se echa a las calles. A veces hay una diferencia entre escandalizarse y protestar. Admitámoslo. Pero yo no veo que esta noticia del fiscal general del Estado haya pasado desapercibida, así como otras sí, ¿eh? Así como otras sí. Pero creo que aquí hay una sana indignación que no se materializa en una protesta en las calles hasta que se materialice. Yo creo que tarde o temprano esto terminará viéndose también en protestas. Pero donde han perdido por completo la capacidad de escandalizarse y al contrario han entrado en una espiral de autojustificaciones es en el Partido Socialista y en el gobierno, valga la redundancia. Pedro. Sí, y yo estaba pensando, además esa advertencia velada, tan elegante, del señor García Ortiz, se aplica también al propio Partido Socialista. Es decir, la pregunta antes era ¿de quién depende la Fiscalía? Pues que ahora el gobierno también depende en buena medida de la Fiscalía. Pues ya estamos en la fase judicial de todo esto. Entonces, claro, no le pueden dejar caer y él no tiene ningún incentivo para hacerlo, evidentemente. Entonces yo creo que la advertencia también va para los suyos, eso por un lado. Y luego, claro, como es verdad que el señor García Ortiz se desdobla, pues yo citaría al señor García Ortiz contra él mismo, ¿no? Dice, el fiscal general tiene mucho poder, debe ser escrupulosamente neutral. El corolario sería, debería dimitir. Pero claro, ya digo, aquí lo que me parece interesante el costado es esto que se ha dicho tanto de el sistema no estaba pensado para esto. O sea, cuando había la duda de, claro, él tiene que dimitir aunque no sea culpable para que no el fiscal del caso no sea un subordinado suyo. Entonces, claro, esto es muy interesante. Esto es un costado, ya digo, que es la corrosión moral institucional que estamos viviendo. Es decir, esta situación del impensable, porque la norma jurídica se sostiene sobre normas morales que antes eran comúnmente exigidas, que es verdad que la gente sigue teniendo la capacidad de reconocer, digamos, estas tropelías, ¿no? Pero yo creo que esto es muy significativo. Es decir, que sea insólito en este caso es especialmente relevante. Sí, totalmente. ¿Sabes quién fue? Me venía ahora a la memoria que decía Pedro, y antes en Menegildo lo de la tercera persona. Yo creo que el primero que escribe de sí mismo en tercera persona es Julio César. Julio César, las Galias. Cuando él escribe La Guerra de las Galias, él cuenta de sí. sí mismo, pero lo hace como una técnica retórica para agrandar sus logros, porque al final él parece pero un es que es cronista lo mismo objetivo. que te decía antes. Es que te conviertes a ti mismo en un personaje. Pero fíjate que yo en este caso creo que no lo hace tanto por agrandar su figura. Yo creo que sino, sí. Yo sé lo que piensa Ricardo. Yo creo que es tonto. Que Y esto es como las presentarse como películas un mártir. mafiosos que utilizan al tonto que dicen, oye, vamos a hacer este robo y tal, pon a este que sabemos que lo van a pillar. Mira, yo creo que se va a prestar. yo creo que no es tonto. ¿No? Es decir, no. Yo creo que no tiene un pelo de tonto, vamos, de verdad. O sea, yo creo que me va a ir para adelante seguro. No, pero es decir, lo que pasa es que estamos en un deterioro de instituciones muy, muy serio. Es decir, es una carcoma que está percudiendo todas las instituciones. Lo hemos visto con el nombramiento de gobernador del Banco de España. El Constitucional. El Tribunal Constitucional ya lleva mucho tiempo que mira, el único Tribunal Constitucional que funciona es el de Estados Unidos, que es el Tribunal Supremo, porque los jueces están ahí hasta que se mueran. Con lo cual, cuando tú no puedes echar a nadie, pues la cosa suele tener su... ¿Por qué funcionan los jueces todavía en España con cierta independencia? Porque son inamovibles, no los puedes cesar, no los puedes echar, etcétera. Tienes el caso del Tribunal Constitucional, es decir, todas las instituciones. Y al final hay una percepción en la gente, lo que tú decías antes, de que el escándalo no necesariamente se tiene que traducir en protesta, pero sí la perplejidad llega a un momento que tiene una repercusión, que es, o sea, hay una percepción en el común de los mortales, de los españoles, de que esto empieza a oler mal. Es decir, oiga, mire usted, yo antes tenía una referencia que era un señor que se llamaba Fiscal General del Estado, que es que el título ya impone. O sea, a mí me llama usted, me dice, le llama usted el Fiscal General del Estado y ya en ese momento dejo de pensar en cualquier otra cosa y empiezo a echar a temblar, ¿no? Y dices, es como le llama usted pues yo qué sé, el Duque de Alba. Joder, pues te pone firme, ¿no? Es decir, una cosa... Entonces, el hecho de que tú
algo que lo percibes como un patrimonio común, como puede ser el Banco de España. ¿El Banco de España de quién es? Pues el Banco de España no es de nadie, ¿no? Pero en el momento en el que tú percibes que hay una cierta patrimonialización o que hay un grupo político que intenta inscribirlo a su nombre en el registro de la propiedad, pues ya empiezas a tener esa reacción. Y con el caso, y con la Fiscalía General del Estado pasa exactamente lo mismo. Hasta este momento, el fiscal general del Estado tenía un halo o había una cierta percepción de independencia y de que era el defensor de la legalidad, y ahora parece que es el defensor del retorcimiento del derecho o del uso alternativo del derecho, que es lo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo este gobierno. Entonces, yo creo que ahí ese es el principal problema, es decir, más allá de que hable en tercera persona, que no deja de ser anecdótico, más allá de las amenazas veladas que a mí me recordaban mucho en la mejor época de Alfonso Guerra, cuando se subía a un estrado y decía que tengo los papeles, que los tengo. Entonces la gente decía, bueno, pues enséñalo, pero los tengo aquí, no, pero pues sácalos, no, los tengo y tal, ¿no? Entonces, bueno, es decir, al final, dice, oye, vamos a ver, o sea, no amenaces, golpea, porque si no, y luego por otra parte, es decir, si efectivamente tú tienes secretos y los vas a revelar, a lo mejor tienes una segunda imputación o hay una acumulación en la causa inicial. Pero eso te digo que yo creo que se ha prestado, ¿no?, en el sentido de que hay que ser muy tonto para creerse que haciendo lo que está haciendo no le va a pasar nada. No, de hecho, yo tenemos, perdona que te corte, sí, porque tenemos justo el Consejo Fiscal. Sí, la mayoría del Consejo Fiscal, que es un órgano del Ministerio Fiscal que asiste en sus funciones al Fiscal General del Estado, ha solicitado a Álvaro García Ortiz que abandone el cargo. Considera que es lo mejor para el Ministerio Público después de que el Supremo acordara por unanimidad abrir causa en su contra por la presunta revelación de secretos. Esta misma mañana conocíamos que la mayoría de la Junta de Fiscales de Sala, otro órgano fiscal, respaldaba la decisión de García Ortiz de continuar como Fiscal General del Estado. Así que, con lo cual, valga el símil taurino, división de opiniones. Bueno, ya había pedido la Asociación Profesional de Fiscales, si no me falla la memoria y el nombre, ya había pedido su dimisión. Sí, es la asociación mayoritaria. Entonces, ahora que lo haga el Consejo Fiscal... Hoy El País publica una cosa muy divertida que estábamos hablando antes. ¿Cuál es el editorial? Sí, que decían, hombre, en unas condiciones así un fiscal general del Estado debería dimitir, pero García Ortiz no. No, porque como es pero el hoy, mío, pero hoy no. como yo recibo 1.000 millones de euros de subvención, pues no. Coincide que considero que no debería dimitir, sí. Yo creo que esto, lo comentamos hace poco, lo que decía Hermenegildo, que es que a la gente, sí, los escándalos pasan, pero es lluvia fina, acabas calado, ves una atmósfera y dices, oye, todo esto es muy raro. Sobre todo cuando al gobierno no le queda otra que acudir a un relato totalmente demencial. O sea, que recuerda a Cataluña 2017. O sea, una especie de justificaciones de lo que hacen. O sea, tú puedes sostener... Mira, debatíamos esto a propósito del libro de Jano, ¿no? Sobre la estupidez. O sea, tú puedes sostener que hay mucha gente estúpida, pero no puedes sostener que hay tanta gente tan estúpida. Es decir, que llega un momento que los argumentos que estás usando, por ejemplo, ¿cómo se va a condenar a alguien por buscar la verdad? Claro, eso al común de la gente insulta la inteligencia de tal modo que ves que detrás de eso no puede haber nada bueno, por lo menos. Lo que ocurre es que esa sensación o ese olor que decía antes Hermenegildo, yo creo que no es tanto la política, son las instituciones del Estado las que se empiezan a ver, las que se empiezan a ver resquebrajadas. En un libro que ha publicado la editorial Monóculo, el último libro de José María Marco, que no me canso de recomendar, el de La velada del Pardo. Lo entrevistamos aquí a José María. Que lo sé, pero... una de las cosas que ha destacado muy bien José María Marco en su libro, en ese diálogo ficticio entre Franco y Azaña, es la importancia que los dos daban al sentido del Estado. Y en particular en la figura de Azaña se ve muy bien. La idea de decir, a ver, cuando se pierde el sentido del Estado, lo que queda es la desbandada. Y lo que estamos viendo... Antes Hermenegildo ha hecho una pequeña enumeración del Constitucional, pero podríamos irnos incluso a otras instituciones. Podríamos pensar, por ejemplo, en la administración tributaria. Podríamos pensar en ciertos niveles de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La persecución que ha sufrido de los Cobos, por ejemplo, sí, ¿no? que ha sido verdaderamente con saña, ¿no? Lo que nos está revelando es que no es solamente un problema de los partidos políticos. Es un problema de la debilidad en que se está dejando a las instituciones. Probablemente se salven ahora mismo Su Majestad el Rey, las Fuerzas Armadas
probablemente en cierta medida el Poder Judicial. Diplomáticos, pero no creo que llegue, fíjate, al Constitucional en el sentido... Sé que es que no es parte del Poder Judicial. Lo sé, pero quiero decir, sí, pero la excluyamos la justicia constitucional, si se quiere, o el Tribunal Constitucional. Sí, la jurisdicción ordinaria, incluido el Tribunal Supremo, probablemente también, aunque esa distinción entre jueces conservadores y progresistas y fiscales socava de alguna manera la autoridad. Y luego creo que hay un problema de fondo, que es que esa dualidad poder judicial, poder constitucional, termina generando unas distorsiones a ojos de los ciudadanos en las que es difícil terminar bien. Entonces, ¿quién dice el derecho? Pero fíjate que ahora que has hablado de jueces conservadores y jueces progresistas, yo creo que esa clasificación o esa clave dicotómica, ¿no?, de clasificación de jueces está más en los periodistas y en los opinadores que en los propios jueces. Sí, es decir, los jueces, tú llegas ahí a la sala del Tribunal Supremo, y dices, vamos a ver, es que la ponente ha sido Susana Polo, que es progresiva. No, mire usted, Susana Polo es una jurista de reconocida competencia que con un oficio y no se dedica a aplicar la norma en función de su criterio político. Es decir, esto no es un criterio... Probablemente... Si hubiéramos estado en el Tribunal Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues a lo mejor tendríamos sentencias hechas, o en un Tribunal Supremo de Venezuela ahora mismo, tendría sentencias fabricadas para contentar al poder político. En España, todavía, el Tribunal Supremo lo que hace es aplicar la ley. Y los jueces del Tribunal Supremo aplican la ley. Y lo de las sensibilidades y esos juegos de interpretaciones donde yo percibo o no percibo, obviamente dentro del arbitrio judicial pues hay sensibilidades y uno tiene una manera de ver las cosas completamente distinta, pero el resultado final, o sea, si tú miras la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tú que eres jurista y que además has tenido cargos públicos que tienen que ver con la justicia, te das cuenta de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo en España, en una gran mayoría, está muy bien hecha. O sea, tú lees las sentencias del Tribunal Supremo, la Sala Primera de lo Civil, y dices, estos tíos saben, piensan y además encuentran unas soluciones bastante plausibles. Tú lees la sentencia, cualquiera de las sentencias condenatorias del proceso de Cataluña, tú miras los videos de la instrucción que hizo dirigida la Sala Segunda por Marchena, que es para quitarse el sombrero porque es una lección de aplicación de la ley de enjuiciamiento civil. O sea, yo no he visto una persona que tenga en su cabeza mayor claridad en cuanto a la aplicación de la norma, que lleve mejor un juicio tan delicado con un respeto escrupulosísimo a las garantías procesales. Entonces dices, a mí eso es lo que me hace sentirme orgulloso como jurista, no otra cosa. Lo que pasa es que luego tienes la otra cara de la moneda, que es la jurisprudencia del Constitucional. Claro, pero te viene poco separa. Sí, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que eso lo haces tú, Hermene, pero la gente... No, pero hay que explicarlo. Sí, es verdad. Es que una cosa es otra cosa. El Tribunal Constitucional no es poder judicial. Claro. No es poder judicial. Es poder jurisdiccional, en el sentido de que dice el derecho respecto de la Constitución. Pero no me refería ahora tanto a la dicotomía de los dos tribunales, Supremo y Constitucional, sino a dos cosas diferentes. Hay que decir una cosa en latín, Jano, porque si no, aquí no podemos hablar de derecho. Una es la técnica de las sentencias tan extensas en las que prácticamente se escribe una tesis y cabe todo. Es decir, tienes jurisprudencia del Constitucional donde, según el fundamento jurídico que busques, tú encuentras prácticamente el argumento para sostener una cosa y la contraria. Y solamente cuando llegas al final queda más o menos claro por qué se decanta el Tribunal Constitucional. La otra, que era lo del latín, es la técnica de los llamados obiter dicta, que son las cosas que se dicen al socaire de otras. El ejemplo típico es la famosa referencia en unas pocas líneas al Partido Popular en la sentencia que termina provocando la moción de censura. La sentencia no trataba de esto. Ahora bien, se dice obiter dictum, entre otras cosas, yo dejo caer en 3 líneas lo que políticamente sé que va a tener una repercusión. Sí, juez de Prada, que luego además fue recusado. Que va a tener una repercusión. Bueno, fue a lo que se sujetó el Partido Nacionalista Vasco, para que ahora, en cambio, como depende del gobierno vasco, del apoyo del Partido Socialista, prefiere ponerse... Lo que pasa es que ahí, por hacer justicia, ahí el primero que se equivocó fue Mariano Rajoy.
Porque el primer mandamiento de la política española es nunca, nunca, nunca confiarás ni en los nacionalistas vascos ni en los nacionalistas catalanes. Desde la Segunda República Española. Eso lo sabía. Pedro. Es verdad, ¿cómo? La rendición en Santoña. La rendición lo sabía, eso lo sabía. Sin pedir, cuidado, se rinden, es increíble, se rinden en Santoña sin permiso de la República, sin permiso del gobierno republicano. Se rinden por su cuenta. En honor a la verdad, fueron todavía peores los nacionalistas catalanes. Pedro, y ahora vamos con el documental de Sánchez que se estrena este domingo. Sí, yo, bueno, fuera de la cosa jurídico-política, estaba pensando, me parecía interesante la distinción entre el PSOE, que se pretende un partido de Estado. Sin embargo, siempre hubo un PSOE-Estado y un PSOE-partido, como todos los partidos grandes. Yo creo que ya en Zapatero, que es una manera muy segura de analizar las cosas, es retrotraer lo malo a Zapatero. Ahí sueles acertar. Y es el que empieza precisamente llevando una dirección política de enemistad civil creciente a divorciar, digamos, el PSOE. Yo he conocido a gente del PSOE-Estado y es gente perfectamente que se puede tomar un café con su homólogo del Partido Popular, encantado, porque es un hombre que tiene sentido de Estado, lo que decías tú antes. En cambio, y claro, yo creo que la dinámica es la que apuntaba antes, es retrotrayendo la cosa a Zapatero, es tú rompes la enemistad civil desde la política, forzando el sistema que no estaba pensado para eso, está pensado para que haya unos consensos que vas destruyendo. Luego caen las instituciones. Cuando caen las instituciones, el horizonte de eso es muy difícilmente profetizable, es decir, porque tú la institución la puedes ir destruyendo hasta límites insospechados. Y al cabo de eso, ¿qué tienes? A García Ortiz, un tipo que te vuelve bueno, es que de hecho la analogía con el derecho soviético es perfecta, es el principio inquisitivo, es decir, supuesta la verdad de partido, los medios para llegar a ella son irrelevantes. Entonces yo creo que el camino es eso, de la desmoralización a la crisis de las instituciones. Sí, tal cual. Juanan, me has dicho que quieres volver a que nuestra pobre audiencia hacer los honores otra vez, sufra para parte. Es que hay un tráiler del documental este de Sánchez. Yo lo quiero ver. Pero no entero. O sea, no, ya hemos puesto antes por eso se llama tráiler, Juan. Sí, pero es que son de 2 minutos y pico. Ahora es cuando aparece la peste bubónica. Esto es lo que sí que va a generar. Todas las maldiciones que ha dicho Monegildo vienen ahora, sí. Además, si te metes en El País, es que ya lo estoy leyendo un montón. Te salta. Y conforme entras en El País, hagan ustedes la prueba, o si quieren no, pero elpaís.com, y conforme entras te sale, ¡pum! Pero si pones el sonido, te sale la banda sonora de los Beatles que dice With a little help from my friends. A esto estarán. Que no manchen esa canción con la promoción. Bueno, El País, como bien ha dicho Jano, y les estamos contando, ha comprado el documental olvidado de Pedro Sánchez, que permaneció cerca de 2 años en el limbo. Lo rechazaron HBO, Netflix y hasta Televisión Española, con lo cual se pueden hacer una idea del contenido. Y ahora, justo en el peor momento del gobierno de Sánchez, las casualidades no existen, y abogado por esos casos de corrupción, pues ha llegado el siempre endeudado Grupo Prisa para rescatar o para ayudar al soldado Sánchez. Vamos a ver un pequeño extracto, no todo, para que nos agobien, del tráiler de esa serie. Es que para flipar el tráiler. Tendremos que ser más resilientes en el ámbito energético, en el ámbito del Pacto de Migración y Asilo. Había mucho en juego. Pero qué mal ha envejecido esto. Y eso vale de España 2,8. 2,8 con Francia. ¿Cómo está el resto de gente? Para mí, los más difíciles, los alemanes. Y yo sinceramente pensé que no íbamos a lograrlo. Elsa estaba contenta. Estaba encantada. Estoy conteniendo la respiración. Bueno, pues eso es parte del tráiler. Este domingo, 20 de octubre, se estrena el primer capítulo para los afortunados que sean suscriptores del País, que pueden acceder a él. Es que viendo los que salen, uno no sabe si es un documental o una rueda de reconocimiento. Porque claro, además, para colmo de males, salen con las mascarillas, que es de donde trae causa al final todo esto. Hay un subtexto ahí totalmente muy problemático. Hombre, Ábalos lo habrán cortado en el documental. Lo veremos el domingo, a ver si sale o no. Tenemos en cuenta que el ministro Óscar Puente ya revela quién es el número 1, haciéndole un flaco favor a posibles estrategias de defensa en el futuro. Esto del documental no me sorprende. Lo que pasa es que yo, cuando terminamos de hablar del documental, quería hablar un momento al socar de algo que ha hecho antes Pedro, que me parece, y tiene que ver con lo mal que ha envejecido el documental. Tú decías que había que retrotraerse en todo a Zapatero. Yo aquí pondría ahí un asterisco. En el tema del deterioro institucional, probablemente nos podríamos retrotraer a tiempos de Felipe González. Lo que pasa es que vosotros, ahora va a parecer que estoy aquí en plan abuelo, ¿no? Pero había un magistrado del Supremo que se llamaba Marino Barbero. Marino Barbero Santos. Sí, Marino Barbero. Tú lo recordarás.
Entró por el turno de juristas de reconocido cuarto turno de reconocido prestigio. No era magistrado de carrera. Que abría las puertas a muchísimos grandes juristas en aquella época. Sin duda. Y sufrió una persecución brutal que en aquella época ya suscitó el escándalo. Claro, en aquella época era, digamos, el perseguido. Cuando ves ahora lo que le puede pasar a cualquier magistrado, a cualquiera que lleve o que instruya causas en las cuales pueda participar el gobierno, uno ve la magnitud del deterioro. Ricardo, ¿qué le ha pasado al juez de Arena? Bueno, pero te refieres, pero ¿en qué sentido? No, bueno, de persecución y de... bien, por supuesto, no, creía que me decías, creía que me decías porque al final el juez Marino Barbero terminó falleciendo al poco tiempo después. Bueno, estaba mayor. Sí, no, creía que me decías... No, estaba hablando de Maza. Por añadir un pequeño detalle, está subtitulado al inglés el documental de Sánchez. Bueno, así sabrán lo que ocurre para que tenga alcance internacional. Exacto. Es que hay que ser... No, está bien. Oye, una pregunta. Un momento, Pedro, y luego tú. Sí. No, voy a ser brevísimo. Para que no quede una grave confusión en la sala, yo no quería decir que existe el PSOE bueno y que el Felipe González lo fuera y luego llegara Zapatero y empezar a retorcer las cosas. Yo no quería decir nada. No, pero había gente buena en el PSOE. Pero no quiero caer en el mito del origen dorado y entonces llega un tipo inexplicablemente y lo destruye todo. Hubo gente buena. Claro que hubo, y la habrá, pero me refiero a que las cosas tienen una lógica que va progresando. No tienes nada más que ver las fotos de los consejos de ministros. O sea, bueno, claro, aquello era que vamos, sí. O sea, pasamos del chaqué, luego gente tal, y luego dices, bueno, ¿en qué momento, como es lo que decía Mario Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Pues sí, a Zabalita, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento se jodió esto, no? Mi pregunta no era una pregunta retórica, ¿no? Sino era simplemente decir, oye, ¿alguien sabe si en Bruselas, si la Comisión Europea, yo imagino que se estarán preocupando por esto de que el Tribunal Supremo y el Fiscal General del Estado, entiendo que el comisario, tú que has estado... Es que von der Leyen tiene lo suyo también con los contratos durante la pandemia. Sí, perdona que te interrumpa, es que no es solo España, es que está pasando lo mismo en las instituciones europeas, Hermenegildo. Con menor extensión, también porque tenían menos capacidad de... Claro, sí. pero fíjate la cuestión de los contratos durante la pandemia. Y lo que esto supone de opacidad y de falta de rendición de cuentas. O sea, decir, oiga, que les han tenido ustedes que obligar a exhibir los contratos. ¿Sabes lo que pasa? Siempre que hay una situación extraordinaria, o sea, es decir, es lo del río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Tú dices, ¿quién iba a decir, oiga, tal, aquí con esto, que íbamos a morir todos, ¿no? Entonces hacía falta comprar mascarillas, entonces solo las podía traer mi amigo fulano y tal, etcétera. Pues eso es lo que pasó. Lo que ocurre es que, al final, aquello que decían los soviéticos de que en el comunismo nunca sabes cuál es el pasado que te espera, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo, que aquí en España tampoco sabes cuál es el pasado que te espera, porque al final todo termina. Fíjate todo esto de Bárbara Rey, ¿no? Es decir, es que una cosa que hace un montón de años que ya la gente, los iniciados lo sabían y tal, y ahora todo termina saliendo, ¿no? Al final se desclasifican todos los documentos. Siempre hay alguien un investigador de una universidad perdida que se mete en un archivo, entonces consigue que un funcionario aburrido le entregue una caja que no debería haberle entregado, entonces tienes una película que se llama En el nombre del padre, ¿no? Pues todo eso pasa con bastante frecuencia. Y luego hay una cosa mucho más interesante, antes que hablabas de los esquemas mafiosos. Siempre hay un contable que lo cuenta, ¿no? O sea, sí, contable en el sentido de contar. Sí, el de los números. El de los números, siempre hay alguien que termina diciendo, o hay alguien que no ha participado en la piñata en la cuantía que él consideraba, y entonces dice, oye, que a mí no me habéis dado, que me habéis dejado de lado. Entonces siempre hay alguien que lo cuenta, ¿no? O sea, al final todo termina sabiéndose. ¿Qué ocurre? Que hay veces que cuando se sabe ya es tarde, ¿no? Claro, lo que no sabemos es si en el documental Ábalos, en ese momento, que es cuando se graba todo esto, él era la mano derecha de Sánchez. Tendrán que haber editado ahí porque es imposible que no aparezca. Sale con su mujer. Ya tienes como era Yishkov, ¿no? En las fotos estas de Stalin que aparece en al lado del río, y el siguiente aparece que era el comisario del pueblo para asuntos jurídicos. Van desapareciendo. ¿no? O sea, asuntos interiores van desapareciendo. Y que Manuel Carrer escribió una novela fantástica sobre cuando depuraron a Beria,
en la enciclopedia soviética dice que mandaron una carta a todos los miembros que tenían la enciclopedia, a todos los miembros del partido y tal, militantes, diciéndoles que arrancaran la página de Beria. Entonces, claro, ya la enciclopedia pasaba directamente a la palabra soviética. El Himmler de la URSS, muy desconocido, el papel de la Brentiberia por la mayoría. Pero hablando de Ábalos, Yolanda Díaz, que ha hecho unas declaraciones al respecto, sí, ¿no? Esta misma mañana se ha referido a su antiguo compañero de gobierno, a José Luis Ábalos. Yolanda Díaz le aplaudió en el Congreso de los Diputados cuando el propio Ábalos estaba defendiendo de todas las acusaciones y críticas en torno al caso Delsi. Pues bueno, la política ha señalado que la corrupción es una lacra y no se ha mordido la lengua para hablar sobre Ábalos. Vamos a escucharle. ¿Se puede imaginar usted cómo me siento yo pensando que aquí al lado había gente que mientras nosotras nos jugábamos la vida igual que ustedes, que eran servicios esenciales, había gente que estaba robando? Creo que le estoy contestando. Oye, pero la corrupción es una lacra para las democracias. Para las dictaduras no, la corrupción de las dictaduras no es una lacra, por lo que sea. Solo para el robo en democracia. Fíjate, a mí esto son los típicos comportamientos humanos que me parecen indignos, que es lo de hacer leña del árbol. Sí, ¿no? O sea, sí, decir, claro, por eso es me que parece... O sea, es lo mismo que... no sé si os acordáis, vosotros sois jóvenes, cuando Mariano Rubio, que Hernández Moltó, le dijo, míreme usted un tío de su partido, o sea, decir, míreme usted a los ojos y tal, ¿no? Es decir, haciéndose eso que es tan terrible. Sí, la sobreactuación. No, esta, ¿no? Lo de fuerte con el débil y débil con el fuerte. Ya, eso me Esta repugna. señora es fuerte con el débil y débil con el fuerte, porque babea cada vez que el otro dice cualquier cosa o tiene que hacer. Y entonces, en este caso concreto, es decir, que tengas esa actitud frente a un árbol caído, es decir, haberlo hecho en su momento. Pero es que voy más lejos, Hermene, que ayer lo hablábamos aquí. Hay que recordar que todavía Ábalos no está imputado. Es decir, en este momento, si estamos hablando de inocencia de alguien, la que está imputada es la mujer del presidente del gobierno, el hermano del presidente del gobierno, y luego también el Koldo, Aldama y todo esto. Sí. Pero Ábalos como tal, ahora mismo está en la misma situación que todos los que estamos en esta mesa, ¿eh? Totalmente. O sea, y están ya haciendo... Tiene una ventaja sobre nosotros, que es que hay que pedir un suplicatorio al Congreso. Sí, para acabar imputado, pero que me refiero que están vendiendo ya de, ay, fíjate, la sobreactuación de Yolanda Díaz, que es lamentable. No, pero es lo que he dicho yo antes, el aplauso que le dio ella en el Congreso, exacto, estando ovacionando al lado, total, ovación cerrada y ahora haciéndose la ofendida. Pero es posible que se estén haciendo un flaco favor. Y ahora estamos con asuntos históricos, ¿no? Pero mira, una de las situaciones más peligrosas que hay es que aquel sobre el que en principio recaen las presuntas responsabilidades o al que todo el mundo señala, se sienta tan acorralado que se dé por perdido. Entonces termina diciendo, mira, dado que yo voy a caer, voy a arrastrar a todo el mundo conmigo. Esto habitualmente pasa cuando se empieza a ver afectada, por ejemplo, tu familia. En el mundo del AMPA, y ahí viene la expresión comerse el marrón, existe el pacto de que aquel al que capturan, al que detienen, etcétera, asume solo toda la responsabilidad a cambio de que se le costeen los gastos de abogados, etcétera. Y la familia. Se cuide a su familia y se le garantice un futuro cuando salga de la cárcel. Cuando se dan estas circunstancias, aquel que ha sido detenido o capturado y no inculpa a nadie. Pero claro, con Ábalos se está haciendo una cosa... Están brindando desde las instancias públicas argumentos e indicios que van en su propio perjuicio. Le están dificultando una hipotética defensa que hasta ahora no ha necesitado, porque hasta ahora es verdad que técnicamente no está investigado. Sí, pero que la van a necesitar seguro. Pero le están dificultando la defensa. Al final sus compañeros en el gobierno están diciendo aquí se estaban haciendo estas cosas. Esto puede crear situaciones que pueden ser realmente, digamos, imprevisibles, porque cuando la gente se ve acorralada en un proceso penal, claro, aquí, hace lo que sea. Aquí, cuando te ves delante del juez y pierdes el equilibrio y se te calienta la boca y empiezas a acusar, luego esto tiene muy mala marcha atrás. Yo, muy Pedro, mal. y luego tú. Brevemente. Bueno, aparte de que este programa en sí mismo es una prueba de patriotismo, porque lo del ver el resumen del documental de Sánchez y las declaraciones de Yolanda para que veas lo que sufrimos. Es algo que yo por mi cuenta jamás se me ocurriría hacer. No, para que veas. Me cuesta mucho más escucharla, esa actuación me cuesta. Pues la escuchamos casi todos los días. ¿Cómo tienes que estar? ¿Cómo tienes que estar de mal? Y todo. Para que tu chivo expiatorio sea tu secretario de organización.
meramente ese apunte, o sea, en la línea de lo que decía, es decir, ¿cómo de mal tienes que estar para que el tipo que tiene toda la información, que tiene los dosieres, sea tu chivo expiatorio? Y luego lo de Yolanda es una operación que es, bueno, de algún modo tendrá que seguir existiendo, ¿no? No volver al derecho laboral ahora. Con lo cual, te tienes que desmarcar del gobierno, cosa que no se cree nadie, pero no vas a criticar a Sánchez. Entonces, oye, pues a Ábalos, a darle Ábalos. Entonces eso aumenta la ruindad. No, y además diciendo, aquí se estaba robando, o sea, ya da por hecho que todo no deja de ser Está hasta ya por hecho que una... se estaba robando, cuando todavía no hay sentencia condenatoria, con lo cual se ha cargado el principio de presunción de inocencia frente a los suyos ella misma. Luego, aparte, oye, perdona, que yo creo que en los consejos de ministros, ya entiendo que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, ¿no? Es lo que dice, pero hombre, de algo te enterarás, ¿no? Y cuando ahí llegaba Salvador Illa a contar lo que se estaba haciendo de los planes de contingencia, etcétera, que esta señora ¿era vicepresidenta del gobierno en aquel momento o no? Pero es que tú figúrate que ante estas manifestaciones tú puedes decir, usted puede tener conocimiento directo de los hechos toda vez que tenía contacto con Ábalos. Venga usted a declarar y a dar razón de su ciencia. Es decir, ¿usted por qué sabe esto? Claro. ¿Usted por qué afirma? ¿Cómo sabe que se estaba robando aquí al lado? Claro, entonces ella dirá, no, por lo que saben los medios. Porque si no, usted tenía un conocimiento de los hechos. Y si no estarías encubriendo. Claro. Es decir, este ciclo de declaraciones en las que estamos estos días, a mí las que me parecen hasta ahora más antológicas de todas... Las de Puente. Sí, es que es brutal. Tú podrías tener una línea de defensa que fuera la famosa de quién era la X, o qué significaba PTE, si significaba pendiente o presidente, en el caso de los GAL. O M. Rajoy. Esa era más difícil. Esto no significaba exactamente la contextualización, pero si él llega y dice, no, estos mensajes son normales y todo el mundo... Qué raro que se le llame el 1 al presidente. Nada más dice, pero ¿quién va a ser el número 1? Pero vaya pregunta y tal. Y dices, bueno, ya está, ¿no? Sí, Óscar Puente, la verdad. Es bueno, Yolanda Díaz no son los más listos de la clase. Eso es indiscutible. Pero bueno, lo cierto... ¿Quieres apuntar algo, Pedro? No, ¿qué se puede apuntar a eso? Vale, no pensaba que querías apuntar algo. Claro. Pero lo cierto es que vamos, estos yo no quiero ir a argumentos ad hominem porque es muy fácil hacer caricatura, es que se prestan a ello, sino lo que es mucho más de fondo, ¿no? Es oye, ¿qué ocurre para que cada uno, por su lado, trate de salvar unos muebles tirándole al contrario toda la porquería encima, ¿no? Porque ese es el... Pero sobre todo es lo que apuntaba Ricardo, que es que estamos hablando de Ábalos, que Ábalos era la mano derecha de Sánchez. Que es que luego Koldo era el que le custodiaba los avales estos cuando quería volver a presentarse. Había 3 personas de la confianza de y Pedro Santos Sánchez. Cerdán. Ábalos y Koldo. Por eso que no estamos hablando de que es un diputado. No es el Tito Berni, para que nos entendamos, que el Tito Berni dice, bueno, pues este qué vas a ver. Es un tío que estaba contigo. Que es lo que dices, estaba en el Consejo de Ministros, que ha sido, vamos, uña y carne. Y ahora que tú estés diciendo, nada, todo esto es Ábalos y ya está. Esto era una cosa suya, ¿no? Bueno, ahí hay una cosa también que, por utilizar el latín, tienes la culpa in eligendo, pero también tienes la culpa in vigilando, ¿no? Es decir, oye, no solo es usted culpable de haber elegido a esos ministros, sino es culpable de no haber vigilado. Claro. Y luego habría que aplicar la jurisprudencia, se ha dicho además alguna vez, pero es verdad, la jurisprudencia que aplicó... Esto es 3-2-1, ¿no? Entonces es, Ábalos no es de mi confianza porque no imputo a Koldo. Siguiente paso es, se imputan a Ábalos. ¿No? La cuenta regresiva debería llegar al gran 1, ¿no? Sí. Y no va a llegar por lo que sea. Es decir, es que no se sostiene por ninguna parte. Podemos ver cosas, absolutamente... Jamás imaginamos tener a un fiscal general del Estado imputado. Jamás lo podíamos haber imaginado. Unos eran, podemos decir, más tendenciosos que otros, pero tú eso no te lo imaginas. Claro. Que un presidente del gobierno acabe imputado, que Sánchez acabe imputado, no me sorprendería en absoluto. Sería el impeachment, ¿no? O sea, antes de que llegara ese momento, yo creo que dimitiría y convocatoria elecciones. ¿Tú crees? Sí. Yo los veo que, oye, con lo del fiscal general, que unos podían pensar, lo dejan caer. ¿Qué va? Diciendo, defendiendo que... ¿Tú te imaginas un presidente del gobierno imputado? Yo no sé si hay algún precedente en la historia reciente en nuestro entorno. Bueno, y un fiscal general del Estado imputado que está ahora un tío que dices, no, ¿cómo va a ir el fiscal? Es decir, no, que mi jefe, pero mira, que a lo mejor ha cometido un delito, me dice que no, tú esto tienes que hacerlo así. ¿Pero qué dices? O sea, es que es una cosa muy delirante. Pero mira, vivimos, Es que me lo creo, me lo imagino. Hay una diferencia entre los periodos que recordábamos antes, incluso el zapaterismo o el felipismo, y lo que estamos viviendo ahora. Ahora el Poder Judicial está sufriendo un ataque en bloque en cuanto poder del Estado, que ya no distingue entre tendencias, sino que plantea una enmienda a la totalidad del Poder Judicial. Esto hasta ahora no lo habíamos visto. Claro. Creo que este es uno de los indicios de que no ven tan claro que la jugada les vaya a salir tan bien.
Otra cosa es que yo ahí sí estoy de acuerdo con Hermenegildo en que, pudiendo explotar la baza victimista en unas elecciones, de van por mí, me quieren enjuiciar, creo que esto Pedro Sánchez no perderá la oportunidad de utilizarlo si puede, de ir como víctima. Bueno, ¿no? eso es verdad. Claro, esto es como cuando... La ultraderecha, dice, ¿no? Y tal. Dado que de todas maneras voy a ir a juicio habiendo ganado unas elecciones. Lo que pasa es que los acontecimientos se pueden precipitar según la evolución que tenga el proceso penal. Cuando la gente se ve imputada, cuando la gente ve que pueden citar a declarar a tu familia, hay que pensar que en una de las explicaciones que ha dado Ábalos, que no era exhaustiva, pero creo que indicaba por dónde podían ir, habla en varias ocasiones de una situación personal difícil, complicada. Él habla a propósito del tema de los mensajes, tampoco quiero hacer sangre con eso, ¿no? Pero él habla de una situación personal complicada. Cuando la gente se empieza a sentir tocada en el plano personal, la familia, los hijos, es difícil ver cómo va a reaccionar. Yo me estoy acordando ahora de cómo evolucionó, por ejemplo, el tema del GAL. No es lo mismo. Yo estaba pensando en otro que nos es próximo geográficamente, que fue Tangentópolis, y lo que le pasó a Bettino Craxi, lo que pasó en Italia. Saltó por los aires el régimen político, es decir, la democracia cristiana desapareció. Sí, se fue a Túnez. No, pero cuenta la historia, cuenta por qué. Y luego los jueces y fiscales, es que se me han ido. Estaba pensando en un libro fantástico, se llama Italia Oculta, que cuenta, arranca todo el periodo. Pero Borsellino, el fiscal Borsellino, y luego, ¿cómo se llama? Antonio, el magistrado. No te puedo ayudar, Hermene. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Ricardo. Estoy haciendo memoria. Sí. Que lo mató la mafia. Sí. Es que me va a venir el nombre. Me va a venir cuando hayamos terminado la tertulia. Exactamente, pero bueno, ya no da igual. Es decir, ay, Dios mío. Bueno, pero eso se le llamaba Tangentópolis, porque era la tangente, que era los sobornos. Los sobornos en el pentapartito. Bueno, esto se está claro que... Y fíjate, pentapartito, ¿aquí cuántos hay? Tenemos Bildu, Partido Socialista, Sumar... Podemos, Esquerra, PNV. Esquerra, PNV, sí, esto es y luego si sumas a estos de Compromís, si lo consideras como partido... pero eso yo los meto dentro de Sumar y tal. Coalición Canaria, pero Coalición Canaria no. Sejano estaba a punto de insinuar que somos mayores, Hermenegildo. No, mayores en absoluto. Pero es que, pero sí lo somos, pero es que, oye, no hay nada malo en ser mayor. O sea, tienes experiencia. Al contrario. A mí lo que me parece un insulto es la juventud. Decía Martin Buber una cosa preciosa. Él decía que, no es nuestro caso, pero Martin Buber decía que la vejez puede ser honorable cuando se conoce el significado, cuando se recuerda el significado de la palabra comenzar. Claro, nosotros en el fondo nos podemos jactar de no haber llegado todavía a la vejez. Todavía no. Es verdad. Estáis muy bien. Os voy a preguntar qué edad tenéis, porque claro, esto no se pregunta públicamente. Lo puedes preguntar o no te vamos a responder. Pero yo os veo bien, os veo en plena forma. Vamos a cerrar, no sin antes dar las gracias a nuestros nuevos socios del club de Big One, en este caso Beñat de Madrid, Ramón de Dorado, Puerto Rico, Fede del Prat de Llobregat y Alejandro de Bruselas. Muchas gracias por sumarse al club de socios de Big One, y desde aquí les animamos una noche más a que, si ya no lo son ya, se hagan socios. ¿Cuánto tardas, Termeno? A que menos de 2 minutos. Y eso que tú con el móvil no te apañas muy bien. Y eso que me estaba retorciendo el brazo, pero vamos, con una sola mano y el brazo retorcido, tardé prácticamente nada. Los mayores, Claro. Eso a pesar de mi edad provecta, ¿no? Habría que ver a Jano mandando un fax. ¿Tú te acuerdas de los fax? Bueno, es que no sabe ni lo que es. Es que no sabe ni lo que es. Jano no sabe. O un telex. Nunca estaba claro si había que poner el papel. Arriba, mi padre decía a veces no sé qué del fax y tal, del despacho y no sé qué. No sé de qué estaba. Un día, yo tengo todavía algún fax. Un día vamos a hacer un fax. Pero bueno, tiene papel térmico. No, pero es que te iba a decir, si como sea de papel térmico ya no lo tienes. Sí, porque ha desaparecido el. Ya no sé de qué están hablando. Vuelvo a esta situación. Me recuerda cuando yo hice mis primeras prácticas, mis primeros años en la redacción, que me decían, tú es que no has editado con cinta abierta o no has usado los teletipos cuando había que mover una manivela. La caja baja. La caja baja también, sí. Me hablaba mucho de la cinta abierta. Pues yo tampoco sé de qué me lo siento, pero y el telex no sabes lo que es. No, ¿qué es eso? Pues el telex era lo que había antes el fax. O sea, yo me acuerdo en el primer despacho en el que empecé a trabajar había un telex que era con el que transmitías, o sea, era una especie de telégrafo
transmitías los mensajes, una cosa ahí hay una operadora de Telex, ¿no? Que era la que sabía cómo se hacía aquello. A ver, yo viví la época sin internet. Yo recuerdo la época de vivir sin internet y el primer día que llegó internet que pagabas por minuto conectado. Y además, si estabas conectado a internet, te podían llamar al teléfono fijo de casa. Porque era por cable de cobre, claro, no era fibra óptica. ¿Tú sabes lo que era la cuerda floja? No, joder, que este es antiguamente, en los procesos, habitualmente en los procesos penales, cuando eran muy voluminosos, claro, cuando era muy voluminoso, era muy difícil unirlo todo en un único tomo. Entonces había una expresión que era que se una en cuerda floja, que quería decir que esto era muy voluminoso, que lo tuvieras al lado del expediente principal como si estuvieran unidos con una cuerda floja, pero no estaban unidos con nada. Y cuando tenías que presentar tu escrito de defensa, te entregaban físicamente los autos. Tú ibas al juzgado con una carretilla. A ver, yo sí que me acuerdo cuando presentaban los presupuestos generales del Estado. Que iba ahí una camioneta. Sí, claro. Yo creo que sí que me acuerdo. Sí. Luego ya pasaron al pendrive. No, pero lo primero fue el CD, ¿no? Sí, primero se CD y luego el pendrive. No, porque yo recuerdo al ínclito Montoro ahí haciéndose la foto con su sonrisa seráfica y el pendrive. Hay que ser más siniestro, Montoro. Sobre todo, qué innecesario tener como ministro en un gobierno del Partido Popular a este señor, ¿no? Pero es que fíjate con la cantidad de gente que podías haber tenido de ministro de Hacienda, ¿no? Pues sí, pero fue el que escogió Mariano Rajoy, esa oportunidad perdida, en fin. Y aquellos polvos trajeron estos lodos. Y además, de verdad. Bueno, despedimos ya. Si queréis, un día hacemos un programa especial sobre cosas que... Sí, cosas que los jóvenes desconocen. Arqueología tecnológica. Exacto. Que nos expliquen. Claro, vosotros conocéis de siempre las latas de Coca-Cola. Nosotros, cuando éramos niños, no existían las latas de Coca-Cola. Nos hablarán de todo lo analógico y nosotros vosotros de lo digital. De lo digital. Lo que pasa es que estamos tú y yo entre medias, casi. Sí, ¿no? O sea, estamos. Yo creo que podría hacer una defensa... Sí, soy más mayor, pero... Es más, yo creo que podría hacer una defensa bastante sólida y hasta ganar de por qué en muchas cosas era mejor lo analógico que lo digital. Yo estoy totalmente y en muchos procesos judiciales funcionaban mejor con lo analógico que con lo digital. Fíjate que los discos de vinilo están convirtiéndose en objetos de culto porque suenan infinitamente mejor que cualquier otro... ¿Dónde va a parar? Yo doy fe, como buen melómano que soy. Es que a Juan le encanta la música y tiene un montón tocadiscos y vinilo desde hace... Lo he tenido siempre en casa y yo después ya he independizado lo... De los días que he venido, el que más he aprendido. De largo, o sea... Sí, es verdad. Sí, muchos conceptos y muchas palabras que no hemos escuchado nunca. Pero oye, eso podemos debatirlo, además, porque da para tema, ¿eh? Claro, decir, lo analógico mejor que el mundo digital. Instala un fax, que eso tendrá mucho éxito. Que la gente te mande faxes. Eso ves, es que yo me acuerdo, mi padre cuando era pequeño decía, no, un fax que va a llegar al despacho. ¿Qué dice que es un fax? Eso, fíjate, te dicen los escritores de ficción, tienes que tener mucho cuidado con los temas tecnológicos, porque claro, tú escribes un relato y hablas de un fax y la gente lee el relato y dice, ¿y este tío qué me está diciendo? ¿Qué es esto, no? Pues sí, pues haremos un especial dirigido a la juventud, de cómo se vivía hace muchos años. Y lo libres que éramos. Los años 80 han sido los años de mayor libertad que ha habido en España con diferencia. Pues con esa idea nos quedamos. Yo de los 90, claro, yo los 80 los viví. Los 80 fueron espectaculares. Creatividad artística, la llamada movida madrileña, la mejor composición de música. Bueno, es que empezamos a hablar de grupos musicales y de canciones. Entonces, eso para el especial, que haremos una especial nostalgia. Especial nostalgia. El mundo de ayer. Me parece genial. Esto es como cuéntame versión Jano. Y venís aquí y nos contáis cosas. Batallitas. Ricardo, te veo pronto, cuando podamos cuadrar. Encantados, es un honor venir siempre. Pedro, te veo la semana que viene. Gracias. Hermene, también, lo dicho. Estupendo, ahí. Salvo aquí que estaré. tengas algún viaje de negocios. Bueno, tengo un viaje, pero vuelvo justo a tiempo para llegar al programa. Pues mira, vuelve para tu programa. Exactamente. Qué bien. Pues te veremos. Juanan, a ti ya la semana que viene también. El lunes estaremos aquí. Bueno, el domingo te pueden ver con el vídeo especial de Hezbollah. Sí, vídeo especial de la historia y orígenes de Hezbollah, correcto. Héctor a los mandos también regresará con nosotros el lunes, porque si no, ustedes no podrán ver nada de lo que digamos aquí. Todas las insensateces que decimos aquí no podrían verse si no fuese por Héctor. Y nosotros regresamos el lunes, próximo lunes, a las 9 de la noche, aquí en Libertad, en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.